Les agradecemos mucho su participación a este taller. Le agradecemos también, por supuesto, como siempre, su labor educativa. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este taller que es importante, que bueno, estos protocolos les pueden ayudar a detener problemas, a detener graves consecuencias, ¿no? Si no toman medidas adecuadas para abordar, pues, problemas como el bullying, podrían enfrentar demandas por responsabilidad civil, ser sancionados inclusive y pues recibir multas. Entonces, pues, este es solo un caso que se puede presentar y es importante que ustedes estén preparados como directores, como docentes, sobre todo para enfrentar cualquier situación. Y les decía un poquito antes, deben de prevenir, ¿no? No solamente se trata de saber qué hacer cuando ya está el problema, sino prevenirlo. Tienen que aprender a prevenirlo. Somos los que damos la educación, entonces somos los que tenemos que aprender a prevenir los problemas. Pero bueno, a veces se nos pueden ir algunos por ahí y es importante saber qué es lo que se tiene que hacer cuando se presentan. Pues vamos a dar inicio entonces pidiéndoles por favor que utilicen el chat para colocar ahí sus preguntas. Al finalizar el taller daremos lectura y respuesta a todo lo que nos pongan en ese chat. Mantener micrófonos en silencio para no interferir con el taller. Y les recordamos también que por participar en este taller tienen derecho a una asesoría personalizada al respecto de estos temas. Si es que no son socios, si son socios, pues ya saben que pueden tener asesorías en el momento en que lo necesiten. Solo les pedimos que por favor nos hagan la solicitud de esta asesoría al correo anfeanep15@gmail.com. Y les estaremos haciendo llegar el material de esta presentación, bueno, de este taller y sus constancias al finalizar. Pues les agradecemos nuevamente su participación y damos inicio a este taller. Nos lo va a dar nuestro director jurídico, el doctor Alfredo Villar López. Adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes, bienvenidos. Nuestra última interacción grupal de este año. Vamos a platicar un tema que, como decía Dulce, pues nos va a ayudar a prevenir muchísimo el tener consecuencias graves. Para las personas que no me conocen, soy Alfredo Villar López, tengo diversos grados en Derecho, he sido un estudioso de esta disciplina y he estado interpretando muchísimo lo que se ha venido dando a través de el tiempo en materia de derechos humanos y que ha venido modificando parámetros, reglamentos, contratos y sobre todo protocolos para las escuelas y para las escuelas particulares. Hoy les traigo dos casos que vamos a platicar muy interesantes de temas que llegaron a las instancias legales. Uno de ellos llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero es importante que ustedes comprendan por qué llegaron y por qué fueron sancionadas las escuelas en esos casos. Lo vamos a platicar con lujo de detalle este tema. Bueno, lo que van a ver en estas capacitaciones es primero el origen de la violencia. Generalmente es en casa y de ahí se transforma a la violencia que vemos en la escuela. Los niños aprenden de las conductas que se les presentan y la mayor parte de las veces, pues es en casa, no necesariamente porque haya una interacción violenta entre los padres, sino por lo que están viendo, ya sea en la televisión o en redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esto también puede tratarse por un posible abuso en casa, y ahí es donde se va formando este cambio de conducta, ¿no? Y ellos van, como lo vengo diciendo, es un aprendizaje de estas conductas por parte de los padres. Lo van a ver un poquito más el día de mañana con Rocío, donde ella les va a explicar la parte psicoemocional de estas conductas. Hoy solamente lo describo porque estas conductas violentas o pasivas se presentan en la fase escolar y si nosotros no las observamos adecuadamente, es decir, no las detectamos y después intervenimos mediante la aplicación de protocolos, pues entonces
no solamente no vamos a resolver y no solamente no vamos a tener la solución, sino que nos vamos a generar un problema legal que además nos puede resultar en demandas millonarias, porque no basta con que uno plantee ante el tribunal correspondiente que uno pues no es culpable de lo que aprenden en casa, sino que nosotros tenemos que resolver y buscar la forma de cumplir con las legislaciones. Esto es lo que nos lleva a entenderlo. Y esto es así porque el primer caso que les quiero platicar es el amparo directo 35/2014. Fíjense desde cuándo está este amparo ya. Fue un caso muy, muy sonado en su momento porque a la escuela se le multó con 500,000 pesos y lo hizo la corte señalando que era precisamente para sentar un precedente, es decir, que todas las demás personas que fungen como una escuela, personas morales o físicas, tuvieran la obligación o comprendieran más bien la obligación que tienen de llevar a efecto todas las medidas que la Corte planteaba en ese momento como obligaciones. Pero no es porque la Corte nos pueda plantear obligaciones, sino porque esas obligaciones están señaladas en diversas leyes. Y esas leyes nos hacen a nosotros em, sujetos de deberes de cuidado, básicamente, como lo vamos a platicar, y de ahí se pueden desencadenar demandas muy, muy duras por daño moral, responsabilidad civil, contractual, extracontractual. O sea, hay que tener mucho cuidado, no solamente con cómo nos estamos manejando, qué tipo de protocolos tenemos, si no tenemos protocolo, si estamos capacitando a nuestros maestros en estos temas, porque eso también es básico. Es una de las obligaciones que tenemos como escuelas y eso lo vamos a ver a lo largo de la conferencia. Pero lo primero es, vamos a entrar al tema de este amparo directo en revisión 35/2014. Hechos del caso. Un alumno con TDA sufre acoso escolar por parte de su maestra y compañeros. Aquí hay un error de interpretación porque no es que sufra acoso escolar por parte de la maestra. El acoso escolar o bullying solamente se da entre compañeros, pero así lo clasifica la Suprema Corte de Justicia y de todos modos dice que la maestra tiene ciertas omisiones, es decir, que no interviene o no interviene correctamente dentro del proceso de acoso escolar que sufre este alumno. La madre demanda civilmente a la escuela por daño moral, fíjense, y en las primeras instancias pierde el juicio, por lo que se ve obligada a presentar el juicio de amparo directo. Pero este punto es muy importante porque en ese momento, en 2014, no estaba todavía tan en boga o no se había desarrollado tanto el concepto legal de daño moral en México. Inclusive había todavía ciertas cuestiones que permitían que los jueces solicitaran mayores pruebas para determinar si había daño moral o no. Hoy esas pruebas han ido en favor de las víctimas de este daño moral. Lo vamos a platicar al final de la conferencia para que les quede claro qué es esto del daño moral. Pero por el momento es eso lo que teníamos que saber de este caso. El problema jurídico planteado, según la Suprema Corte, era si vulneró la escuela los derechos fundamentales a la educación y a la no discriminación del menor por no haber tomado las medidas concretas a que estaba obligada. Los derechos fundamentales son los mismos que los derechos humanos, nada más que estos están contenidos también en tratados internacionales. Por eso se les llama derechos fundamentales. Derechos humanos se les llama en cuanto se aplica el orden interno, pero cuando se aplica también el orden convencional, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos y demás tratados internacionales en la materia, es cuando les llamamos derechos fundamentales. Esa es la diferencia, pero básicamente son exactamente los mismos. Y entonces dice la Corte, sí, sí se vulneró porque la escuela incumplió con los deberes específicos que tienen las autoridades en estos casos. Y entonces uno empieza por preguntarse, oye,
es que yo soy una autoridad, no la autoridad sería la SEP, ¿no? Tú también eres autoridad y eres autoridad para efectos del juicio de amparo. A ver, ¿quién es autoridad? Yo, la escuela, sí. O el director, sí. O el maestro, también. Todos los que acabo de nombrar son autoridades para efectos del juicio de amparo. Por supuesto, el juicio de amparo es un juicio muy técnico y se tienen que prever ciertos principios. Y esos principios se tienen que cumplir y un buen abogado los llevará a efecto para poder solicitar la demanda de amparo. ¿Contra qué solicitas una demanda de amparo? Contra un acto de autoridad que te está lesionando tus derechos. Eso es. Y entonces dice la Corte, ¿cuál es el primero de estos deberes? Diagnosticar, prevenir, intervenir, reportar, responder y modificar las conductas de violencia y acoso escolar. Eso para la Corte son deberes, obligaciones que tiene la escuela y que tiene toda persona dentro de la escuela mientras está en un deber de custodia. Es decir, desde que el padre de familia lo deja encargado en la escuela, todo el personal de la escuela tiene ese deber. Estos 6 deberes que ven ahí los tienen. Y entonces, si no cumplimos, nos hacemos acreedores a este tipo de cuestiones. Y dice la Corte, ¿por qué? Porque los centros educativos tienen un papel muy importante en el desarrollo de la personalidad del alumno. La educación debe practicarse en un ambiente sano y seguro, libre de violencia. Y ese punto es básico para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por ende para los criterios que ha emitido. Un espacio sano, seguro y libre de violencia tiene que ser. Y esto nos lleva a cumplir con los principios derivados del interés superior del menor y los propios de la actividad educativa y nos subraya la dignidad, la integridad y la no discriminación. Pero no sabemos ni qué es dignidad. Dignidad es la base de todos los derechos, nos dice el artículo primero constitucional. Pero hay personas que dicen, es que la dignidad es diferente para cada persona. A lo mejor para ti no es lo mismo que para mí una situación. Para ti va a ser digna y para mí no. No, no, no. Esas son cuestiones subjetivas que no tienen que ver con el tema de la dignidad. Ahorita lo vamos a platicar más a fondo para llegar a una definición que nos permita cumplir estos principios. Cuando se trata de sospecha de violencia escolar, fíjense nada más cómo dice la Corte. Mera sospecha de violencia escolar se tiene que diagnosticar, prevenir, informar y modificar la situación lesiva. Aquí ya no vale el tema de, es que es un niño y los niños exageran, es que esto puede ser menos grave, es que es una mera malinterpretación, por eso ni tomemos en cuenta. No. Una sospecha de violencia escolar no atendida puede derivar en una demanda de responsabilidad civil que termine encuadrándose en lo que es el daño moral. Por eso es importante que nosotros empecemos a revisar este tipo de criterios, pero no solo los directores, también nuestro personal educativo. Si ustedes no han capacitado a sus maestros en estos temas, es una buena oportunidad para hacerlo. Platiquen con Rocío porque de verdad es importantísimo que sus maestros comprendan esto. No es nada más que ustedes les lleven la presentación y les digan a sus maestros, mira, esto estúdialo y todo, porque no lo van a comprender en la justa medida. Tienen que escuchar todo lo que es. Y otra de las cuestiones, ¿por qué es importante el protocolo? Porque nos dice la Corte, la carga de la prueba corresponde siempre al colegio, siempre. Si va un padre de familia y nos acusa de que nosotros estamos siendo omisos en controlar el acoso escolar que está sufriendo su hijo por parte de compañeros, quienes tenemos que demostrar que no es así, somos nosotros. Oye, pero ¿qué no resulta derivado del principio del derecho? Que el que acusa tiene que probar, en este caso no. En este caso hay una carga dinámica de la prueba
como decimos los abogados, y se cambia, se modifica. Y nosotros, ante cualquier sospecha que pudiera tener la corte o algún tribunal juzgado, tenemos que demostrar que no es así. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la aplicación de nuestros protocolos. Si nosotros no tenemos un protocolo, si no hemos capacitado a nuestro personal en el tema de protocolos, si no llevamos a efecto ese protocolo y damos aviso a las autoridades correspondientes, entonces no tendremos la carga de la prueba suficiente para podernos deslindar de ese proceso y nos van a sancionar por una omisión. Como les decía, la dignidad humana es la posibilidad que tenemos como seres humanos, como personas físicas, de decidir de manera racional lo que es nuestra personalidad, lo que es nuestra autodeterminación. Nosotros tenemos el derecho de decidir cómo queremos proyectarnos hacia la sociedad y cómo queremos intervenir y participar en el desarrollo de la sociedad. A mí no me pueden venir a decir, es que tú no puedes ser esto, tú no puedes ser aquello. Yo puedo ser, porque esa es mi dignidad humana. Y no se trata de que estemos de acuerdo o no con la teoría de género, la perspectiva de género. No, no es que estemos de acuerdo o no. Son cuestiones que ya están plasmadas en la ley y por lo tanto tenemos que obedecerlas. Aquí la dignidad nos identifica como humanidad, como personas, pero también reconoce las particularidades de cada uno de nosotros. Varios autores han señalado que es ese reconocimiento que tenemos de nosotros mismos, pero también de nuestra sociedad y viceversa. ¿Cómo nos reconoce la sociedad? Como una persona que aporta o como una persona paria. Ahí es donde puede haber afectaciones a la dignidad humana. El reconocimiento de nuestra vida privada con la colectiva. ¿Cómo podemos interactuar de tal manera que teniendo una conciencia de mí mismo, pueda entender que el otro tiene una conciencia de sí mismo también? Y que yo tengo que respetarla, que no es lo mismo que tolerar. Ojo, porque en muchas ocasiones nosotros pensamos, es que nosotros toleramos a los homosexuales. Aquí en la escuela somos muy tolerantes con los homosexuales, Alfredo. ¿Sabes qué? Estás mal, porque ser homosexual no es algo que esté mal. Toleramos lo que está mal. Toleramos la prostitución, somos capaces de tolerar la violencia, somos capaces de tolerar agresiones, porque eso está mal, lo toleramos. Pero cuando hablamos de homosexualidad es una situación que atañe a la dignidad humana, a la autodeterminación de esa persona. Por eso nosotros respetamos, no toleramos. Son cuestiones distintas, son conceptos diferentes. Es que yo no estoy de acuerdo, Alfredo. Bueno, puedes no estar de acuerdo, pero está plasmado en una ley. Y si tú vas a imponer tu visión, la ley te va a imponer una sanción. Por eso hay que comprender que ante una modificación de la dignidad de una persona, de la percepción de una persona, no podemos nosotros tolerar, sino respetar. Tuvimos el caso hace unos años, recién salíamos de la pandemia. Sí, creo que fue incluso saliendo el primer año de la pandemia, donde una personita menor de 4 años un día despertó y le dijo a su mamá, ¿sabes qué? Yo ya no soy niña, yo no soy niña, yo soy niño. Y la mamá le dijo, ¿ya decidiste eso? Sí. Y la llevó con un psicólogo. Le dijo, oiga, fíjese que así asado. Y el psicólogo, que pertenecía a una asociación de personas trans, tomó la determinación de hacerle unos estudios con el permiso de la mamá y a final de cuentas le dijo, sí, en efecto, hay suficiente criterio
Hay suficientes datos que nos permiten señalar que es una persona trans que se identifica con un género diferente al que se le asignó cuando nació. De nueva cuenta, perspectiva de género. De nueva cuenta, dignidad humana. De nueva cuenta, autodeterminación. Y me pueden decir, oye Alfredo, ¿qué va a saber una niña de 4 años sobre todo lo que me estás diciendo? Es que no tiene que saberlo, ¿eh? Los jueces que han llevado estos casos, las autoridades que han llevado estos casos, así lo han señalado. Entonces, no es que estemos de acuerdo otra vez, es que tenemos que respetar. Tan tenemos que respetar que en este problema que les platico, la madre fue a la escuela con una carta y un protocolo, perdón, que le había realizado esta asociación. Una asociación civil, no tenía la escuela por qué seguir el protocolo, no era vinculante por no ser una autoridad. Y entonces la asociación civil le decía que por favor le modificara el nombre, ya no se quería llamar con su nombre original, sino con otro, que le permitieran entrar al baño de varones, que le permitieran también llevar el uniforme de varón y que se le protegiera para que no tuviera acoso escolar por el cambio de decisiones, porque ya no iba a llevar cabello largo, sino iba a llevar cabello corto y se iba a perfilar como niño, no como niña. Todo eso lo presentó la mamá, hizo su solicitud y la escuela, preocupada porque no sabía qué hacer, acudió a las autoridades y las autoridades de CEP le dijeron, mire, nosotros no sabemos, no tenemos un reglamento, no tenemos un protocolo, no tenemos nada para ese tipo de cosas. Así que lo que ustedes decidan, nosotros lo vamos a apoyar. A ese nivel, ¿eh? Incluso solicitaron apoyo del Departamento Legal de la Secretaría de Educación Pública y les dijeron exactamente lo mismo, que no había un protocolo, que no se sabía qué hacer, entonces que tomaran ellos su decisión, nada más considerando que no le violaran sus derechos a la persona, ¿no? Menor de edad. Y entonces acudieron con nosotros. Cuando nos dan el caso, empezamos a revisarlo y hablamos con la escuela y le dijimos, mira, en primer lugar, tiene razón la mamá, tienes que proteger a esta persona de que haya acoso. En segundo lugar, también tiene razón la mamá de que puede llevar el uniforme. Así está establecido en la Ley General de Educación, que puede ser que un niño quiera llevar el uniforme femenino y que una niña lleve el uniforme masculino. No hay ningún problema, lo puede hacer. Le dijimos, donde no puedes aceptar lo que te está diciendo la mamá, es primero en el tema de los sanitarios, porque no hay una reglamentación por parte de la Secretaría de Educación Pública para que los baños se conviertan en mixtos. Y al hacerlo, también estaríamos poniendo en peligro no solo a esta persona, sino a sus compañeros, porque sabemos que los niños pues son curiosos. Y entonces imagínense cuando ella entrara al baño y que le dijeran a los niños, ¿qué haces aquí? Tú eres niña, vete al otro baño y les diga ella o él, les diga, ¿sabes qué? Yo soy niño. O sea, sí, a ver, enséñame tu pene. Y a lo mejor les dice, no, no, no tengo pene. A ver qué tienes y les enseña. Y los niños con toda curiosidad la tocan. Ahí estamos exponiéndola a ella a ser vulnerada y estamos exponiendo a los niños a vulnerar. No es un delito como tal porque en ese caso estaríamos hablando de personitas de menos de 12 años que, como veremos más adelante, no entran en ninguna etapa que pudiera ser considerada como un delito. Es a partir de los 12 años cuando ya se empieza a valorar así. Pero fíjense nada más el tema, ¿no? Entonces, por ese lado no puedes darle. Y en el tema del nombre, a menos de que te lleve una acta de nacimiento donde ya haya hecho la modificación, no le puedes llamar por otro nombre, porque entonces tú te expones
a participar, a ser cómplice de un posible delito de sustitución de la personalidad. Entonces, ¿quieres? Haz el cambio legalmente y ya que me traigas el acta, entonces sí estoy en obligación de decirle como tú quieres que le diga. La mamá, por supuesto, puso el grito en el cielo, acusó, pataleó, dijo que iba a demandar, etcétera, y acude al Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México. Y ellos le mandan un exhorto a la escuela. Fíjense nada más la calidad del documento, un exhorto. Oye, esto y esto, toma estas medidas y bla, bla, bla. Y le respondimos, mira, si tú eres una autoridad competente, dame una orden y dime lo que tengo que hacer y hazte responsable de lo que suceda. Porque no me puedes decir en un exhorto lo que yo tengo que hacer o que haga y entonces la responsabilidad es mía porque tú solamente me mandaste un exhorto. No, 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 toma en consideración y le pusimos todo lo que les acabo de decir, de lo del baño, de sus compañeros, del delito de suplantación, etcétera, etcétera. Se le contestó. Ya no hubo respuesta del Consejo para prevenir la discriminación. ¿Por qué? Porque no saben cómo actuar. ¿Y por qué nadie sabe cómo actuar? Porque la Secretaría de Educación Pública no ha reglamentado. ¿Quién tiene que reglamentar aquí? La SEP. Y ellos no quieren entrarle a la reglamentación porque saben lo que eso va a significar. No podemos poner un baño para personas trans porque entonces eso es discriminación y eso ya lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esperar a que ellos reglamenten. Mientras tanto, aplicar el respeto a la dignidad humana del resto de la comunidad educativa también, pero entendiendo que estas modificaciones en la personalidad y en la identidad son respetables, no tolerables. Edgar Morin concebía la autoridad como un principio dual. Por un lado, la persona se reconoce a sí misma y por otro, debe reconocer la diversidad humana. Es decir, este soy yo y sé que hay personas distintas de mí. Sé que yo pienso de esta manera, pero hay otros que piensan distinto. Eso es lo que respeto. Tolero lo malo, si es que quiero. Pero lo que es respeto es todo lo que tiene que ver con la identidad de las personas. Yo puedo poner en mi reglamento que usen el cabello corto. Sí, sí puedo, pero no puedo aplicarlo a rajatabla, porque si yo le exijo a un estudiante que para que esté dentro de mi escuela lleve el cabello corto, un estudiante varón, por ejemplo, entonces voy a estar atentando contra su dignidad humana y contra su derecho a la identidad. No puedo aplicarlo de esa manera. Puedo decir que lo lleven corto por un tema de seguridad o que lo lleven, si lo van a traer largo, que lo lleven sujetado por un tema de seguridad. Sí, eso sí puedo. ¿Puedo pedirle a una persona a un niño, obligar a un niño a que no se pinte el cabello de color morado, por ejemplo? No, no puedo, porque todo eso ya está regulado en temas de identidad y eso nos va a generar posible discriminación. Esto es lo que nosotros tenemos que ver porque es entender que la identidad es la imagen que proyectamos al otro, el nombre propio, la autoconciencia en coordinación con la memoria, la identidad social. Y este tema que estamos viendo ahorita de la identidad, quiero que lo tengan muy presente porque al final cuando hablemos del tema de daño moral, se van a dar cuenta dónde está la base para que las autoridades judiciales puedan establecer si existe o no una afectación a la persona y por lo tanto está ese daño moral. Lo vamos a platicar a detalle, no necesitan ser abogados para comprenderlo, pero sí les va a parecer muy interesante este punto.
Los derechos humanos son el conjunto de facultades e instituciones jurídicas que en cada momento histórico concretan las exigencias de dignidad, que son la base de esos derechos humanos, la igualdad y la libertad humana. Están reconocidos de manera escrita en diversos ordenamientos jurídicos. Eso significa positivamente. El positivismo jurídico es el escrito en la norma, es plasmarlo en la norma, ese es el positivismo. No hablamos desde un punto de vista positiva, de felicidad, de buen rollo, no. Hablamos de que positivo o positivamente tiene que ver con el positivismo jurídico y que eso significa que está plasmado en un ordenamiento jurídico, en una ley, en una constitución, en un tratado internacional. Y entonces nos dice la teoría de los derechos humanos que son un conjunto de bienes indispensables que posibilitan la elección y materialización de los planes de vida. ¿Qué es eso de los planes de vida? La autodeterminación. Y la autodeterminación es la dignidad, la posibilidad de escoger mi plan de vida, la posibilidad o el derecho de escoger mi identidad, cómo me quiero proyectar al mundo, cómo quiero que el mundo me conozca. Eso es lo que se tiene que respetar, siempre y cuando no esté yo afectando otros derechos de otras personas. Recuerden que ningún derecho, y mucho menos un derecho humano, va a ser absoluto. Todos los derechos encuentran un límite en el ejercicio de los derechos humanos de los otros. Ahí los jueces tienen que hacer una ponderación cuando hay un choque entre derechos y decir cuál es el derecho que vamos a restringir y hasta dónde lo vamos a restringir. Por eso es muy importante que entendamos este tema de la dignidad, porque es lo que va a permitir que nuestros estudiantes se desarrollen integralmente, porque es lo que va a permitir que nosotros como actores del sistema educativo nacional también nos desarrollemos integralmente. Los derechos humanos no son nada más para los alumnos, también son para los maestros, para el personal administrativo, para los directores, para los padres de familia. Todos tenemos estas facultades e instituciones. Todos tenemos este derecho al respeto de nuestra dignidad. ¿Qué es la dignidad? La autodeterminación que tenemos nosotros. El tema es que nos dice la Corte. Tú tienes un deber de cuidado, de protección de los derechos humanos de los niños que están en tu custodia. Entonces, tienes que atender a distintas normas. La primera que les recomiendo que lean con un poquito de tiempo aquí, pues no podemos verla muy a fondo porque es reducido el tiempo, es la Convención sobre los Derechos del Niño que se firmó en 1989. Y esta convención nos señala la necesidad de establecer un entorno protector que defienda a los niños y niñas y adolescentes de la explotación, los maltratos y la violencia. Los considera personas con todos los derechos que tiene una persona mayor de 18 años, salvo los políticos como votar o ser votado, y también los considera como personas vulnerables. Son un grupo vulnerable. Y entonces dice, tienes que tener un entorno protector que defienda a los niños y niñas. Esta convención ha declarado que la libertad, la justicia y la paz se basan en el reconocimiento de la dignidad humana. Por eso dicen, todos los niños tienen los derechos sin distinciones ni discriminación. Por eso hay que acudir a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ya es una ley mexicana.
Y también nos dice, la educación se debe basar en los valores expresados en todos los derechos fundamentales, en el valor de la persona humana, en su dignidad y promoviendo un progreso social dentro del concepto más amplio de libertad. Entonces, si nosotros comprendemos lo que nos vienen queriendo decir, vamos a tener una educación basada en derechos humanos. Eso quiere decir que los vamos a preparar para tener una vida independiente dentro de una sociedad, reconociendo en los demás los mismos derechos que tiene esa persona, ese niño o niña. Si yo sé que yo tengo capacidad de autodeterminación, debo entender que mi compañero al que le estoy haciendo acoso escolar también tiene ese derecho de autodeterminación. Y entonces tengo que respetar ese derecho. Tengo que permitir que él se muestre como él quiera. Aunque yo no esté de acuerdo, aunque a mí no me guste, es respeto, no es tolerancia. Son cosas diferentes. Y hago énfasis en esto, lo repito, porque parece mentira que todavía no se comprenda, que todavía no se hable de eso. Esto nos da una relación o nos crea una relación de compromiso y responsabilidad con los infantes. Si no entendemos esto, vamos a caer en lo que nos dijo la corte, en lo que nos dicen los tribunales. Una omisión del deber que tenemos. Nuestra relación de compromiso y responsabilidad para con los niños está basada en sus derechos humanos. En realidad, cualquier relación humana está basada en un compromiso y responsabilidad en el respeto de los derechos humanos de las personas involucradas. Eso teóricamente debería de entenderse, pero no es así, por eso tenemos tanta violencia, con pleno reconocimiento de los efectos y la responsabilidad que tienen sobre los demás mis acciones. Yo puedo llegar de malas a la escuela, pero ¿qué va a pasar si doy una mala clase? Es que tengo derecho a sentirme mal, sí, pero si tú estás dándole una mala clase a tus alumnos porque te sientes mal, pues entonces vas a tener un mal efecto. Y a lo mejor un tema que era súper interesante, lo hiciste aburrido y a lo mejor eso hace que los alumnos no tengan una correcta valoración del tema que les puede afectar en el desarrollo de su vida. Por eso hay que tener conciencia de los efectos que nuestras acciones dan a estas personas menores de 18 años. Y viendo rápidamente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, les van a mandar esta presentación, no se preocupen para que la puedan revisar con un poquito más de calma, pero además, pues como les digo, el tiempo es muy corto y no puedo irme a un análisis completo de la Ley General, les puse los artículos que yo creo que tienen que tener más en cuenta para el tema que tratamos el día de hoy, pero échenle un ojo, la pueden encontrar en internet, es sin costo y la pueden bajar y descargar y estudiar con toda la tranquilidad. El artículo 2 nos habla del interés superior de la niñez y dice que este principio debe ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México es parte. Fíjense, aquí nos establece que un criterio que tenemos que tener es el interés superior de la niñez. No nos dice qué es este interés, este principio. No nos dice cómo debemos interpretarlo. Nada más nos establece una obligación, considerarlo de manera primordial. Ahí está un deber que nos establece la Ley General de Educación, de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Considerar de manera primordial el interés superior de la niñez. No nos ha explicado todavía.
pero ya nos lo estableció. Nos dice el artículo cuarto, ¿qué son las acciones afirmativas y los ajustes razonables? Aquí son importantes porque luego la Secretaría de Educación Pública nos dice, es que ¿qué acciones tienes? ¿Qué ajustes razonables realizaste para tal efecto? En la medida de lo posible, se tendrán que hacer tanto acciones afirmativas como ajustes razonables. Mañana Rocío les va a explicar un poquito más aterrizado qué es esto de los ajustes razonables y las acciones afirmativas con distintas condiciones del aprendizaje, como puede ser el TDA, por ejemplo. Mañana lo van a ver más aterrizado, pero aquí ya tenemos también otra cuestión que es nuestra obligación, modificar y adaptar para poder otorgar una educación inclusiva. Ojo, el artículo 11, fíjense cómo ya nos pone, es deber. El 12 nos dice, es obligación. Vayan apuntando ustedes, no en este momento, pero sí dentro de lo que tienen que revisar de su protocolo, si es que ya lo tienen y si no, están en grave falta y pueden platicar con nosotros para que nosotros se los desarrollemos. Pero fíjense cómo dice, es deber de la familia, de la comunidad a la que pertenecen y todos los integrantes de la sociedad el respeto y el auxilio. Ahí está su deber, el respeto y el auxilio. El 12 nos dice, es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes. O sea, si yo apliqué mi protocolo y resolví el problema, pero no se lo comuniqué a las autoridades competentes, estoy faltando a mi obligación establecida en el artículo 12 de esta ley. Entonces puedo ser sancionado. Ojo, el artículo 46 nos dice, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal. Recuerden que en el amparo que vimos al principio, la Corte estableció que las escuelas tenían que ser un lugar seguro y libre de toda forma de violencia. Entonces, este artículo 46 nos establece ese deber del que nos hablaba la Corte. La escuela incumplió con este deber. Oye, pero es que yo no puedo estar monitoreando o evitando que entre niños se peleen o se molesten o haya acoso escolar. No podemos evitarlo hasta cierta medida, porque recuerden que el acoso escolar es continuo, no es una sola vez. Entonces, si nosotros desde la primera vez ponemos orden, tomamos medidas correctivas, aplicamos nuestro protocolo, no se va a constituir el acoso. Si nosotros damos parte a las autoridades cuando vemos este tema, a los padres de familia, por escrito todo, entonces estamos cumpliendo con nuestra obligación. Nadie está obligado a lo imposible, nos dice otro principio general del derecho, pero sí tenemos que tomar las medidas y una de ellas es observar. El artículo 47 nos habla de las autoridades que tienen que tomar las medidas. Pero en el punto uno de este artículo 47 nos habla del descuido, negligencia. Esta palabra es básica cuando nosotros estamos omitiendo la aplicación del protocolo. Ustedes recordarán el caso del Colegio Williams en la Ciudad de México, donde lamentablemente falleció un menor de edad por ahogamiento, porque le dio un paro cardíaco en la alberca. Y no estaba el salvavidas de guardia. Me parece que se había ido al baño, etcétera. Ahí está la negligencia. Hay una afectación que no fue provocada, pero sí fue negligente, porque no teníamos
un protocolo para actuar, porque no estaba la persona adecuada, hubo abandono. El día de hoy una escuela acudió a una junta al Centro de Conciliación Laboral porque despidió a una profesora porque estaba constantemente descuidando y abandonando sus tareas de grupo. Y entonces se presentó ante la junta, no la junta, ya no, el Centro de Conciliación, porque el trabajador la demandó por despido injustificado. Y cuando expone los argumentos ante el mediador, porque a eso van a estas audiencias, son audiencias de mediación, le dice el mediador, es que tienes que aplicar la ley. Y la ley general de los niños, niñas y adolescentes, si tú como profesor no la estás cumpliendo, estás descuidando, estás abandonando o estás generando un abuso físico o psicológico, pues entonces estás faltando a esta ley. Es que yo soy profesor, no soy abogado, yo no conozco de las leyes. Eso no te exime de la responsabilidad. Pero ¿sabes qué? La escuela nunca me capacitó en esos temas. Ah, caray. La Ley Federal del Trabajo sí dice que la escuela tiene que capacitar a su personal. Esta es la capacitación que tienen que tomar sí o sí sus maestros, señores directores. Hablen con Rocío, porque esto les va a salvar de muchas demandas. El artículo 47, en su punto octavo, nos habla del castigo corporal y humillante. Y nos dice, fíjense, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas. Cuidado. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y crianza. ¿De quiénes? Así como de los encargados y el personal de instituciones educativas. Alfredo, es que yo no soy abogado. Ya te lo expliqué. No tienes que conocer la ley para tener la obligación de cumplirla. Otro principio general del derecho. El desconocimiento de la ley no me exime de su cumplimiento. Y siendo un maestro, tienes que saber esto. Yo te pregunto, director, ¿ya capacitaste a tus maestros en esta ley? ¿En tu reglamento de trabajo hablas de esta ley? ¿En tu contrato laboral hablas de esta ley? Porque esta es una causal de rescisión del contrato. Si ellos no están cumpliendo con la ley, puedes rescindirles el contrato y va a ser despido justificado. Nuestra escuela que hoy se presentó, eso fue lo que argumentó. Llevó su contrato, llevó la ley y les dijo, y no hizo falta que estuviera su abogado. Ellos sabían. ¿Por qué? Porque son socios de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Porque ayer hablaron conmigo, me presentaron su caso y juntos llegamos a esta solución. Encontramos que en efecto había estas violaciones a la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes y que eso era parte de lo que íbamos a argumentar. Pero porque esta escuela sabe lo que es trabajar con la asociación. Porque esta escuela nos habla constantemente cuando tiene estos problemas. Nos dice, Rocío, necesito esto. Alfredo, necesito lo otro. Ingeniero, Dulce, nos hablan. Están en contacto. Ese es el valor que nosotros les damos a ustedes. Pero de nada va a servir este valor si ustedes no están capacitando a los profesores. Porque si yo le digo al juez de amparo, es que nosotros trabajamos con la ley general, mire, está en mi reglamento, está en mi contrato. Sí, pero los capacitaste. Sí, sí, los capacitaron. A ver, demuéstrame. Y no tenemos un documento de que los capacitaron. Nosotros nos estamos exponiendo. No nosotros como asociación,
sino nosotros como parte de sus abogados, como parte de ustedes, de su comunidad educativa. Por eso, la capacitación es fundamental en estos dos temas que ven hoy y mañana. El artículo 59 de esta ley nos dice, sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones, o sea, si dice algo también al respecto en la Ley General de Educación, no importa, ¿eh? Las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas. Ojo, otro deber. Tengo la obligación de llevar a cabo acciones necesarias para propiciar condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en mi escuela. ¿Quién tiene esto? El profesor en su salón de clase y todo el personal en las áreas comunes. El director, el socio, el dueño de la escuela, el personal administrativo, el personal de intendencia, todos están dentro de este artículo 59. El título tercero de esta ley nos habla, perdón, en su artículo 103 de las obligaciones de guardia y custodia. Fíjense nada más. Y nos dice también deber de cuidado, deber de atención, deber de protección, deber de orientar y educar sin violencia. Pero ojo, porque nosotros no podemos alegar caducidad ni prescripción en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. Todo lo que pueda considerarse como un delito o un hecho ilícito o una omisión no prescribe con el paso del tiempo, no caduca. Es decir, en cualquier momento, aunque haya sido hace 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, pueden venir y demandarme. Esto está clarísimo. Por acoso sexual, por acoso escolar, por... Ojo, mucho ojo con esto. Por eso necesitamos profesionalizar a nuestros docentes, ayudarles a crear relaciones solidarias, abriendo espacios en sus grupos, que reconozcan permanentemente la dignidad del otro. Ya lo dijimos, la capacidad de autodeterminación de las personas, eso es dignidad. Dotar de significado a nuevas formas de comportamiento. Si hoy una persona menor de 18 años, es decir, un niño, niña o adolescente, se percibe con un género distinto al que se le asignó al nacer, tenemos que reconocerlo, cumpliendo con los estándares que platicábamos en el caso de la personita de 4 años. Pero ese reconocimiento no es tolerancia, no se equivoquen, es respeto. Por eso tenemos que dotar de significado a estas nuevas formas de comportamiento. No tenemos que estar de acuerdo a ello, con ello. Solo tenemos que respetarlo. Dar lugar a los aprendizajes del cuidado comprometido. Esto tiene que ser un espacio libre de violencia, en la medida de lo posible. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 19, que es muy amplio y lo vamos a platicar, y es el único artículo que vamos a ver de la Convención Americana de Derechos Humanos en esta capacitación, pero recordándoles que los niños, niñas y adolescentes tienen todos los derechos que tiene una persona mayor de 18 años, salvo votar y ser votado, y tampoco tiene la capacidad de consentir. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que atender a que estos derechos del niño constituyen límites a nuestra actuación de cualquier autoridad, pero nosotros somos autoridad, recuerden, el maestro, el instructor, el director, todos somos autoridades.
Y entonces no podemos tener actos arbitrarios, abuso de poder y mucho menos omisiones. Tenemos que estar en el claro cumplimiento de determinadas obligaciones. ¿Qué obligaciones? Las que hemos venido viendo. Guarda y custodia. Deber de educar sin violencia. Deber de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Deber de impulsar el ejercicio de estos. Y ante todas estas consideraciones, tenemos que tener siempre presente el principio del interés superior del menor. Ya nos lo dijeron las leyes. Lo estamos haciendo hoy. Nuestros maestros lo están haciendo. Nuestros maestros saben que tienen que hacerlo. Ojo, mucho ojo con esto. Porque como dice, y además esto es parte de lo que está en nuestro artículo primero de la Constitución, las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, pero también a prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a derechos humanos. Ojo, por favor, mucha atención. Nos dice en la Convención para los Derechos de los Niños que para los efectos del presente contrato de la Convención se entiende que todo niño es aquel ser humano menor de 18 años de edad. Y nos dice, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, autoridades administrativas, órganos legislativos, una consideración primordial es el interés superior del niño. Todavía no nos establecen qué es este interés. Todavía me pueden decir, Alfredo, es que yo todavía no sé qué es esto del interés superior del niño. Ahorita lo vamos a platicar, pero ya tenemos una segunda norma, que es la convención, donde nos establecen una consideración primordial, el interés superior del niño. Entonces, más vale que nosotros sepamos qué es esto y que nuestros maestros lo sepan para poder implementarlo en cualquier medida que sea concerniente ante de los derechos de un niño. Por eso dice, las instituciones de servicios y establecimientos encargados del cuidado o de la protección de los niños, o sea, las escuelas. Ya vimos que la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes nos establece ese deber de cuidado. Estamos encargados del cuidado de ellos, tenemos esta obligación. El artículo 16 nos dice, ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su reputación o a su honra. Ojo, ¿eh? Aquí ya empezamos a ver el tema de lo que se consideran derechos de naturaleza intangible. Oh, por Dios. ¿Qué es eso de derechos de naturaleza intangible? Bueno, pues se los voy adelantando. Los derechos de naturaleza intangible son los sentimientos, los afectos, las creencias, el decoro, el honor, la reputación, la vida privada, la configuración y aspectos físicos de las personas, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Esos son derechos de naturaleza intangible. Entonces, ¿tengo que tener cuidado de los sentimientos de los niños? Sí, de no afectarlos. Pero es que ya vienen afectados por sus padres que son muy agresivos con ellos. Bueno, yo tengo el derecho de protegerlos. Perdón, la obligación de protegerlos. ¿Cómo voy a protegerlos? Aplicando mis protocolos. Es que otro de los niños se está burlando. Protección. ¿Cómo? Aplicando mi protocolo. El artículo 19 nos dice que los estados parte adoptarán las medidas legislativas. Ya vimos que están las medidas legislativas. Dos, esas medidas de protección deberán comprender, según corresponda, procedimientos eficaces
para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño. Aquí en estos programas, en el establecimiento de estos programas, entran nuestros protocolos. Si nosotros no tenemos estos procedimientos eficaces, entonces estamos faltando a esta obligación de la convención. Estamos en una omisión. Si tenemos un protocolo, pero no es eficaz, estamos faltando a esta obligación, a este deber. Y fíjense lo que nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el alcance del artículo 19 de la Convención. Dice, primero tienes que considerar que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado. Fíjate, hablábamos de la dignidad y hablábamos que la dignidad es la autodeterminación de cada persona, que es que el niño decida su proyecto de vida. Es que yo quiero un proyecto de vida con una identidad de género distinta a la que me asignaron al nacer. Tienes derecho, es tu derecho. Pero es que es un niño, Alfredo, y no puede contender, no puede entender todavía lo que está haciendo. En ese momento tiene la suficiente autodeterminación y así lo ha establecido la ley y varios criterios para que nosotros lo respetemos. Es que no tiene caso que ahorita lo respetemos porque cuando cumpla 18 años va a modificar y va a cambiar y va a entender. Bueno, pero esa será su decisión. Si su proyecto de vida cambia a lo largo del tiempo, no es nuestro problema. Ni tampoco tenemos facultad para prejuzgar que eso va a pasar. Puede que pase, puede que no. No es nuestra facultad, no tenemos ese derecho, pero sí tenemos la obligación de respetar, de cuidar y fomentar ese proyecto de vida que está eligiendo en ese momento. Que lo va a modificar después es su asunto, es su derecho modificarlo, cuantas veces quiera. Y el Estado tendrá que no solo respetarlo, sino alentarlo. Eso es lo que nos dice la Corte Interamericana sobre el artículo 19. No lo digo yo. Pueden venir y reclamar, es que estás mal, ¿no? Pues reclámenle en la Corte Interamericana. Yo les pongo en pantalla sus palabras. Yo les ayudo a comprender lo que ellos dicen. Pero con estas palabras es con la que los van a juzgar los tribunales aquí en México cuando tengan una demanda de responsabilidad civil por daño moral. Incluso les pueden demandar daño patrimonial. Cuidado. En el punto 2 nos dice, tiene derecho a que las autoridades lo protejan en contra de ataques que atentan contra su integridad física, psíquica o moral. ¿Qué les parece eso? Se destacan dentro de las medidas de protección la no discriminación y la asistencia especial. Van viendo cómo la Corte Interamericana nos está imponiendo deberes que tenemos que cumplir sí o sí, porque si no, cuando nos lo reclamen, nos van a decir, es que no cumpliste con esto. Un buen abogado nos encuentra esto fácil. Lo bueno que tienen ustedes es que la asociación tiene a un muy buen abogado, que soy yo, que he estudiado estos casos. Y no es un cebollazo que me eche yo, sí es un cebollazo. Para qué engaño? Pero créanme que yo puedo ayudarlos a que esto no pase, a que ustedes tengan sus protocolos bien hechos. Ya los tienen, mándenmelos que se los reviso. Y que les encuentre los defectos que tengan y los modificamos. ¿No tienen los protocolos? Es urgente. Hablen con nosotros para que se los hagamos. Sí, va a tener un costo, pero ese costo no se va a comparar con lo que van a tener que pagar por temas de daño moral. Y eso lo van a ver cuando platiquemos el último caso que les tengo guardado para el final de esta conferencia.
Los niños tienen los mismos derechos que las personas mayores, se los vengo diciendo, salvo los políticos. Y además tienen derechos especiales derivados de su condición. Este punto 4 era lo que le alegábamos al Consejo para la Discriminación de la Ciudad de México. Le decíamos, mira, tú tienes como autoridad que reconocer lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tú me estás diciendo que yo trate a la persona menor de edad que se identifica con otro género como varón, pero si yo lo trato así, entonces estás renunciando o me obligas a hacer una renuncia a lo que me dice la Corte Interamericana porque derivados de su condición tiene derechos especiales. Como mujer, como niña, la Corte Interamericana ha establecido que son personas más vulnerables al ataque de acoso sexual por su condición de mujer. Así lo ha dicho la Corte Interamericana y no es un tema de género, ¿eh? Es un tema de estadística. Las mujeres, las niñas, tienen más ataques sexuales que los varones. Por estadística, no por género. Entonces tienes que cuidarla más. Tú me dices que entonces la trate como un niño y le quito esa protección de la corte. Por eso no nos contestan. Porque nosotros les argumentamos este tipo de cuestiones que están señaladas por la Corte Interamericana. Y dice, derechos especiales derivados de su condición a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado. Y en el punto quinto nos dice, la convención también establece que el niño requiere de cuidados especiales y de medidas especiales de protección, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia. Todo esto que la Corte nos habla sobre el alcance del artículo 19 nos abre un panorama de lo que debemos, de nuestras obligaciones y de lo que nos pueden demandar. Este mismo artículo nos dice las acciones que el Estado debe emprender, particularmente a la luz de las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño, abarcan aspectos económicos, sociales y culturales. Y aquí ya por fin alguien nos dice qué es el interés superior del niño. Ya la Corte Interamericana nos dice, este principio debe ser entendido como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, en la mayor medida de lo posible. Por ejemplo, el derecho a la educación necesariamente implica una evaluación. ¿Cómo voy a saber yo que estoy aprendiendo si mi maestro no me evalúa? Pero eso no quiere decir que al evaluarme mi maestro tenga la facultad de decirme eres un tonto, sacaste cero, que no estudias, que eres un flojo, que... No, no, no. Me puedes evaluar y me puedes poner cero, pero entonces tienes que darte cuenta tú que yo no aprendí. Y si yo no aprendí, tú como maestro tienes ese grado de responsabilidad. Eso es algo que yo como maestro asumo. Yo platico con mis alumnos y les digo, a ver, quiero que entiendan, quiero que comprendan, no que memoricen los conceptos, que sepan aplicarlos, porque si ustedes no están aprendiendo en mi clase, entonces yo estoy fallando. Entonces a lo mejor yo no sirvo como maestro. Y ese es el punto. Si hoy ustedes se van de esta conferencia sin haber comprendido qué es el interés superior del menor, yo fallé. Porque ustedes están poniendo atención, porque ustedes están viendo lo que les digo.
Y mis conceptos entonces no fueron claros. Pero ustedes tienen al final de esta conferencia dos opciones. Una, preguntar. Y dos, una sesión aparte para resolver sus dudas, si no quieren hacerlo aquí. Entonces, esas son herramientas que yo les brindo a ustedes para una mejor educación. Yo no los evalúo, estoy de acuerdo, pero sí creo que ustedes deben evaluar a sus alumnos, pero en la medida que les permita a ustedes identificar como maestros sus errores, porque eso es la satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia en su vertiente de derecho a la educación. Y eso se llama interés superior del niño. Ya aquí nos ayudaron a definirlo. El Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, ¿ven? Como mujeres que pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad. Ojo, es un concepto de la Corte Interamericana con base en las estadísticas que se han venido dando, no con base en una situación de es el sexo débil, hay más abuso hacia ellas. Y le dijimos al Consejo para la Discriminación, para prevenir la discriminación, tú sabes esto y le citamos el caso concreto donde lo dijo la Corte. Dijimos, esto dice la Corte Interamericana, tú me dices que lo deje de aplicar. No nos contestaron. Existe la obligación de proteger el interés superior de las niñas, niños y adolescentes durante cualquier procedimiento administrativo o jurídico en el cual estén involucrados. Ojo, como víctima o presunto agresor. Recuerden que también impera el principio de presunción de inocencia. Los menores de 18 años tienen derecho a ser escuchados, garantizando su plena protección, vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos, que las entrevistas representen un entorno seguro y no intimidante, que no sea hostil ni tampoco insensible o inadecuado, reconocer el derecho a ser escuchados, la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. Fíjense nada más. Ya estamos llegando al tema del daño moral, ya estamos llegando al tema de la responsabilidad civil, ya estamos llegando al tema de las demandas. ¿Por qué? Porque todos los deberes que hemos venido viendo, que están contenidos en estas normas a las cuales nosotros ni volteamos a ver, porque estamos muy ocupados atendiendo al padre de familia gritón, porque estamos muy ocupados atendiendo a la zona escolar, no estamos capacitándonos en aquellos temas. No nos estamos capacitando en los temas que tienen que ver con el interés superior del menor, con lo que nos dice la ley, con lo que la Corte nos ha venido diciendo que son nuestros deberes, nuestras obligaciones. Aquí está un tema fundamental, creo yo, para que ustedes analicen. Primero, ¿es acoso escolar o ya son delitos? En México existe un sistema integral de justicia para adolescentes que se compone por órganos especializados en la materia y que tiene como base la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Esta ley establece que se aplicará a quienes se atribuye la realización de una conducta tipificada como delito y que tengan entre 12 y menos de 18 años de edad al momento de cometerlo. La ley divide a los adolescentes en tres grupos etarios de 12 hasta cumplir 14, de 14 hasta cumplir 16 y finalmente de 16 hasta cumplir los 18 años. Fíjense, ¿por qué es importante esta idea? Por ejemplo, en el caso
de los baños mixtos. ¿Qué pasa cuando ya estamos hablando de un varón que llega y les dice, oye, yo me identifico como mujer y quiero usar el baño de mujeres? Y llega y se mete al baño de mujeres, se saca el pene delante de sus compañeras y empieza a orinar. Sus compañeras se van a sentir seguras. No estamos hablando que lo haga de manera dolosa, estamos hablando de una manera sincera. ¿Cómo se van a sentir sus compañeras? Las niñas que estén ahí, vulneradas, violentadas, muy probablemente. Pero ¿qué pasa si es al revés? Si una niña de 12 años, o pongamos 15, dice que es varón y entra al baño de niños y por molestarla le bajan los pantalones, le pegan en su trasero, le tocan los pechos para demostrarle que es niña, ahí estamos hablando de acoso escolar o ya estamos hablando de acoso sexual. ¿Ven por qué la SEP no se quiere meter? ¿Ven por qué la SEP no quiere reglamentar? Porque todos estos casos que pueden pasar, pasan. Por ahí tuvimos conocimiento de que en una escuela un, un niño le practicaba el sexo oral a su hermanito, una conducta que seguramente aprendió en casa. En otra escuela, un niño también de menos de 5 años agarraba a sus compañeritos, se los llevaba atrás de la puerta y a escondida le decía, mira, te voy a enseñar mi pene. Y le enseñaba su pene. Y decía, y ahora tú enséñame el tuyo. ¿Qué tipo de conductas son esas? Evidentemente, si son menores de 12 años, pues no hay delito. No van a entrar en este tema que estamos viendo de justicia para adolescentes. Pero hay un posible abuso en casa. ¿Qué obligación tengo yo? El artículo 7 del Código Penal Federal nos dice que delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Y nos dice que en los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si tiene éste el deber jurídico de evitarlo. Los maestros y los directores de escuela tienen el deber jurídico de evitarlo, ¿verdad que sí? Ya lo vimos en las leyes anteriores. Entonces, ¿seremos cómplices de este delito? Sí. Son autores o partícipes del delito, nos dice el artículo 13, los que acuerden o preparen su realización, los que lo realicen por sí, los que lo realicen conjuntamente, los que la lleven a cabo sirviéndose de otros, los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otros para su comisión. Ojo, hay conductas que nosotros creemos que son normales en adolescentes y no. Tenemos en el 259 bis el hostigamiento sexual. En el 260 nos habla de lo que es la violación. Nos habla en el 265 igual de lo que es la violación. Es que son niños, es que esto no puede ser de verdad. O sea, ya cuando hay temas sexuales, seguimos considerándolo bullying. No estamos ya en presencia de otras cuestiones que además puede implicar que el niño que está haciendo este acoso sexual haya sufrido ese acoso en casa. Pudo ser un padre, pudo ser un tío, pudo ser un sacerdote, un maestro, un psicólogo, cualquier persona que tenga contacto con él. Y nosotros tenemos deber de investigar, sí, de denunciar, sí. Es que estamos magnificando la curiosidad de los niños. No.
No, 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 no. Más vale prevenir que lamentar, porque nos podemos meter en un grave, grave delito, en una gran demanda. Por eso identifiquen qué es lo que está pasando. Capaciten a su personal y tengan los protocolos adecuados. Ahí es que nada más lo empujó por las escaleras, pero así se llevan, ¿no? Ahí hay lesiones. Es que constantemente le roban su sándwich. Eso es robo. Eso es un delito que está castigado. Es que venden protección en la escuela, le dicen, para que no te pegue, para que no te golpeemos, dame el dinero que te dan tus papás para tu lunch. Eso es extorsión. ¿Y ustedes lo están permitiendo en su escuela o ni siquiera saben si pasa? ¿Dónde están sus protocolos? ¿Están cumpliendo con su deber de investigar, de proteger? Los alumnos pueden denunciar, los alumnos tienen un buzón para llegar y decir, oigan, es que me están quitando mi dinero diario. O cuando llega un padre de familia y nos dice, es que le están quitando dinero. Pues nosotros no sabemos nada, déjenme preguntarle a la maestra. Maestra, ¿usted ha visto algo? No, yo no he visto nada. Y ahí queda. No investigan. Ahí no se está aplicando ningún protocolo, no está quedando por escrito. Nos van a demandar por responsabilidad civil, por daño moral y daño patrimonial. Ojo, cuidado. Bueno, ¿y qué son estos protocolos? Los protocolos es una muy buena alternativa de prevención, detección y actuación. Y además es una obligación que la SEP nos obliga a tener para abordar la violencia escolar desde tres perspectivas diferentes. Uno, el abuso sexual. Dos, el acoso escolar. Y tres, el maltrato. ¿Qué vamos a hacer en cada una de esas cuestiones? Ahorita lo vamos a platicar. El objetivo es facilitar una atención y tratamiento específico para cada caso. Y ojo lo que nos dicen, ¿eh? Para la reparación del daño. Una víctima, una reparación del daño. Eso es lo que nos dice la teoría de los daños. Vamos a tener que repararlos. Y ahorita lo vamos a platicar con la definición de la Suprema Corte de Justicia de lo que es daño moral. Dice, el país requiere generar ambientes escolares de paz a través de la práctica de la confianza y el respeto a los derechos humanos. Pues ya vimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dijo que las escuelas tienen que ser espacios libres de violencia. Por eso, para la aplicación de cualquier protocolo es necesaria la participación de los distintos agentes de la comunidad educativa y demás autoridades. Si ustedes no tienen un protocolo de actuación, para cada caso, ustedes están en una omisión que significa faltar a su deber de prevenir. El primer paso es tener un protocolo de actuación. No quiere decir que es el único o que con ese ya la libraron. Están dando el primer paso. Otro paso es esta capacitación, pero de nada sirve que el director esté capacitado si sus maestros no. Es que yo cuento como director con capacitación de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, que además es un agente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para capacitar. ¿Con eso la escuela está capacitada? No. Con eso está usted capacitada, pero sus maestros no. Es que yo les di la capacitación, sí, pero usted no es agente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tienen que capacitarlos. Ese es su segundo deber. Y el tercero es implementar su protocolo de actuación correctamente. Y el cuarto es dar aviso a las autoridades correspondientes. Por eso, definimos a los protocolos de actuación como un proceso intencionado que incluye dos niveles de actuación a ejecutarse dentro de la escuela, pero que además se busca que incidan fuera de ella. O sea, que le sirva al padre de familia para saber cómo actuar.
En un nivel primario es evitar y tener acciones que procuren impedir la aparición de la violencia y tratar de erradicarla, por supuesto. En un nivel secundario, apuntan nuestras acciones a cesar la violencia existente. ¿Qué vamos a hacer una vez que ya se presentó el problema? Por un lado, buscamos que no se den estos casos de violencia, pero si se presentan, porque recuerden que no estamos obligados a lo imposible, ¿qué vamos a hacer? Una vez que se presentó el caso de acoso sexual, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Qué medidas debo implementar? ¿A quién le debo de comunicar qué cosa? Ese es mi protocolo. El ámbito de aplicación, ya lo dijimos, es la escuela, pero buscamos que salga, que se establezca hasta la casa, no porque tengamos jurisdicción en la casa, sino para que los padres de familia también sepan cómo actuar, porque son nuestra comunidad educativa, porque nuestro servicio no se debe limitar a lo que es nuestro horario de clases. Nuestro servicio debe procurar el interés superior del menor y para eso tenemos que educar también a nuestros padres de familia. Regresen a la escuela de padres. Los padres tienen que conocer los protocolos. Los padres tienen que trabajar con los niños. Está en la Ley General de Educación como una de sus obligaciones. Sí, es una norma imperfecta, como dice la Corte, porque no se le asigna una sanción. Es como, por ejemplo, constitucionalmente todos tenemos el derecho de votar, pero también es nuestra obligación. El artículo 31 nos dice de la Constitución, nos habla de las obligaciones de los mexicanos, ir a votar. Pero ¿y si no voy a votar, cuál es mi sanción? No hay. Es una norma imperfecta. Lo mismo en este caso. La Ley General de Educación obliga al padre de familia a participar de la educación de su hijo, pero no tiene una sanción por no hacerlo. Es obligación de todos los mexicanos enviar a sus hijos a la escuela, pero si no lo mandan, no tiene sanción. Entonces, este es el ámbito de aplicación del protocolo, la escuela. Pero buscamos que incida en casa. Mañana lo van a platicar con Rocío y les va a encantar esa parte de la conferencia porque ella les va a dar la metodología y las herramientas que ustedes necesitan para detectar posibles cambios de conducta. Los vamos a definir como mecanismos estandarizados que establezcan acciones generales de forma inmediata, mediata y a futuro para poder ayudar a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato. Por eso, el marco conceptual es la dominación o el abuso de poder que ocurre cuando los sujetos a quienes se aplica este poder están incapacitados para ejercer resistencia, los alumnos, porque son menores de edad, porque son personas en situación de vulnerabilidad. ¿Quién nos dijo esto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está páginas atrás. Cuando ustedes tengan el tiempo de revisar esta conferencia, se van a dar cuenta. Estos protocolos de actuación incluyen el de abuso sexual infantil, y este se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y control sobre niños, niñas y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo hacia el menor de edad y o algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico. O sea, no es necesario que lo toque o que la toque. El maltrato escolar es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional, pero también otra vez nos aparece esta palabra, negligencia y omisión. O sea, si yo no protejo a mi alumno en temas de acoso escolar, estoy en una negligencia y omisión. Y entonces me pueden
fincar responsabilidad civil, daño moral, y me pueden demandar. Maestro y escuela. Ojo con eso. El acoso escolar es una forma de violencia entre compañeros, de manera constante y repetida. Ese es el bullying. Este es el acoso escolar. El abuso sexual infantil ya lo vimos y se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y control sobre niños, niñas y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo. Cuando existe un caso o sospecha de abuso sexual, este deberá ser notificado al director de la escuela de manera inmediata por parte de quien lo conozca, por escrito, no verbal, no por WhatsApp, no por llamada, por escrito con acuse de recibo, es decir, que me firme, sea el padre de familia, sea un maestro, sea otro alumno, etcétera. Tratar de que quede por escrito la denuncia o por lo menos que se levante un acta de hechos de que hay un caso o se sospecha que hay un caso de abuso sexual. De inmediato, recuerden que tenemos la obligación de canalizarlo a las autoridades correspondientes. Dichas autoridades son la SEP y la Procuraduría Descentralizada de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La denuncia, tanto interna como externa, debe quedar por escrito. Los maestros tienen la obligación de llevar una bitácora diaria. Una de las cuestiones que alegábamos el día de hoy en el proceso de conciliación que les decía que acudió mi directora fue precisamente ese. La maestra no llevaba su bitácora diaria. La maestra no levantaba sus actas de hecho. Eso estaba en su contrato. Y además está en el protocolo que la SEP exige. Por eso, sus maestros tienen que tener esta bitácora diaria. Oye, Alfredo, es que hoy no pasó nada, pues se pone la fecha y se dice sin incidente. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir saber en qué momento se presentó el primer incidente de violencia entre los compañeros. Oye, fíjate que ya van 5 incidentes, esto ya es repetitivo, esto ya es acoso escolar. Recuerden que el acoso escolar no se da con una vez o con 2 veces, sino a partir de 3 veces. Y aquí ya van 5, es acoso escolar, necesitamos hacer algo. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de abuso sexual infantil hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes. ¿Qué pasa con los padres o tutores que deben conocer? Deben conocer y contar con los documentos normativos y de organización, reglamentos y protocolos. Ellos tienen que saber. Ellos tienen la obligación de estar continuamente informados del comportamiento de los hijos propios. Observar y documentar los cambios de conducta de sus hijos. Todo eso también es obligación de ellos. Los docentes, ¿qué tienen que hacer? Contar con los documentos normativos que son el reglamento y protocolo. Contar con formación de derechos humanos, como esta capacitación que hoy están tomando ustedes. Conocer la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. No va a bastar con lo que les di el día de hoy, pero pueden leerla y pueden solicitar, ya sea vía correo electrónico o por Zoom, una asesoría con nosotros. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta. Mañana les va a funcionar muchísimo la parte de Rocío porque les va a ayudar a saber qué es lo que tienen que observar para poder asociarlo a una posibilidad de abuso sexual y llevar una bitácora del día a día. El procedimiento para los docentes, su bitácora que tienen que llevar diario. Establecer un buzón en el aula para que los alumnos puedan expresar sus ideas, emociones o cualquier acción que no les agrade, de preferencia de manera anónima. Evidentemente el maestro va a conocer la letra de cada uno de sus alumnos, pero tenemos que aceptar y tomar en consideración lo que el alumno está manifestando. En caso de detección de alguna anomalía, informar por escrito y de inmediato a la escuela. Y, por supuesto, al director. ¿Cómo? Por escrito. Lo que les decía, si bien las notificaciones hechas por WhatsApp o correo electrónico son aceptadas legalmente, requieren de un proceso.
de peritaje que es muy costoso. Mejor háganlo formalmente en una hoja de papel. El personal administrativo básicamente son las mismas obligaciones que tienen los profesores, salvo llevar la bitácora. Ellos no tienen que llevar una bitácora, sino simplemente aplicar las acciones del protocolo y reportar por escrito a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo que hayan podido detectar. Los directores y subdirectores, ellos tienen que elaborar y dar a conocer los reglamentos y los protocolos. Conocer la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, aplicar las acciones, verificar que durante la jornada escolar se apliquen estas acciones, generar las condiciones para que ellos mismos, los docentes y todo el personal del plantel educativo, se formen y actualicen en derechos humanos. Deben tener una supervisión estrecha y constante en un marco de respeto al trabajo de los profesores. Identificar los espacios del plantel que suponen mayor riesgo, cuidar la forma de expresarse, porque muchas veces decimos, pues es que el profesor es un tonto, no sabe manejar a su grupo, y nos oye un alumno y le estamos quitando poder al profesor. Lo mismo del profesor hacia el director, es que ese director es un tonto, no sabe hacer nada. Y cuando le digamos al alumno, oye, ve con el director para que te regañe, ¿para qué voy si usted mismo dice que es un tonto? Entonces no le quitemos autoridad a nuestros profesores ni a nuestros directores porque la vamos a necesitar. Informar a la comunidad sobre la normatividad y la organización del plantel y mantener una comunicación constante. Escuchar con respeto y atención, no prejuzgar los hechos, contar con capacitaciones, recopilar las firmas de padres de familia de la comunidad en general, donde conocen la normatividad. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a permitir a sus abogados defenderlos mejor. Colocar un buzón de quejas y sugerencia y ustedes sí tienen que implementar una bitácora de atención a madres, padres y tutores. Ustedes tendrán que, como ya lo dijimos, escuchar con respeto y atención, no prejuzgar los hechos y, bueno, tener su bitácora, como ya lo señalamos. Informar inmediatamente a la autoridad, separar al supuesto agresor de cualquier contacto con el alumnado, en especial con la supuesta víctima. Por eso es que en su contrato y en su reglamento de trabajo deben de tener este supuesto. En caso de que haya una denuncia en tu contra por esto, lo otro, se te va a separar del grupo sin goce de sueldo mientras dure la investigación. No, es que yo no estoy de acuerdo, pues entonces no podemos formalizar nuestra relación de trabajo. Mientras dure la investigación, eso es lo que el protocolo de actuación me pide. Y si se te llega a fincar, es causa de rescisión del contrato. Notificar por escrito a las instancias legales. Ojo que es por escrito y con acuse de recibo. Elaborar el acta de hechos y un informe por escrito. Es importante hacer una relación de las pruebas documentales que estamos entregando a la autoridad y solicitar a esta que nos firme un acuse de recepción de las mismas. El procedimiento en caso de suposición por observación es prácticamente la misma, nada más que estamos elaborando nuestro informe. Colaboramos plenamente con las instancias correspondientes, es decir, con las autoridades. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si llega una madre de familia o un padre de familia y nos pide el video que tenemos nosotros de la escuela de ese día? No podemos entregárselo. Podemos dejar que lo vean, sí, pero no entregarles una copia. ¿Por qué? Porque eso solamente se va a entregar a la autoridad mediante un procedimiento legal, que es una orden de un juez. Puede ser que llegue la policía o la CEP y nos diga, a ver, dame la copia del video, pónmelo por escrito y te lo doy. ¿Por qué? Porque si se hace mal uso de ese video, sabemos quién es el responsable, no nosotros, no el padre de familia. Entonces, mucho ojo con ese tema de los videos también. ¿Qué es recomendable? Recibir la información inmediatamente. No interroguen al niño, crean en el relato. Estén disponibles para escucharlo en el momento que lo solicite, con tiempo y privacidad adecuada. No le digan al niño, ¿sabes qué? Después te escucho. ¿Sabes qué? Venme a decir al final del día porque ahorita estoy muy ocupado. No, en ese momento.
No hagan preguntas o entrevistas, dejen que él desarrolle su relato. No manifiesten alarma ante el relato porque el niño se va a espantar y puede que oculte cosas. Pedir que muestre partes del cuerpo, insistir que el niño relate los hechos, que lo vuelva a decir, realizar juicios de valor sobre el agresor, criticar o actuar prejudicialmente, plantear preguntas cerradas que lleven a un sí o un no nada más, inducir o sugerir respuestas, como por ejemplo, ¿es verdad que tú, verdad que tu papá? No, no podemos hacer ese tipo de preguntas. Realizar acciones que lo involucren sin explicarle de qué se trata o avanzar sobre cuestiones de la vida privada. Todo eso no lo hagan. Explíquenle que no tiene culpa de lo que le sucedió, escuchen sin interrumpir, no, busquen que se dupliquen los relatos, comuníquenle que se va a apoyar, se le va a apoyar y a proteger sobre todo. No prometan que se va a mantener en secreto a las autoridades porque ellos necesitan resolver el caso y las autoridades son quienes lo van a proteger. Si el supuesto agresor es alguien de su familia cercana, pregunten al niño quién es un referente, un adulto referente protector. Puede ser que el tío sea el agresor, pero, o puede ser que el tío sea un agente protector que él lo ve así. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y que hagan su acta de hechos. Estos elementos que ven ustedes en pantalla son los puntos mínimos que tienen que considerar al hacer su acta de hechos y en hoja membretada de la escuela, con firma y testigos. Por eso es importante que ustedes ante cualquier denuncia, sea verdadera o falsa, llegue a investigarse o no, se concluya la investigación con responsabilidad para alguien o no, tengan sus actas de hechos. Y estos son los datos mínimos que ustedes deben de tener. Llegamos al punto de la responsabilidad civil y del daño moral, que es ya la parte última. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el daño moral es la afectación que una persona sufre en sus derechos de naturaleza intangible, como lo son sus sentimientos, afectos, creencias, decoro o no reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien la consideración que de sí misma tienen los demás. Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente, porque cualquier hecho u omisión ilícita, es decir, cualquier hecho que ustedes provoquen o que no hayan cumplido con su deber señalado en las leyes que hemos venido viendo, es suficiente para que haya una demanda y el juez vea si existe esto. Eso nos va a provocar que haya un nexo causal con un daño causado. Si se comprueba el daño y el hecho u omisión y que hay un nexo entre ellos, el tribunal nos va a encontrar culpables o responsables de daño moral y nos va a fijar una reparación que generalmente es económica. Fíjense nada más. Vamos a ver esta tesis que está muy interesante. Es la tesis de registro 2024-314 que también se las envié en su material para que la puedan revisar. Dice, daños punitivos. Caso en el que la conducta negligente de la institución educativa responsable se estima grave para efectos de su incremento conforme a los hechos probados que revelan su falta de supervisión en el cuidado de estudiantes menores de edad a su cargo. Esto viene de una demanda que hacen unos padres de familia a una institución educativa donde cursaba sus estudios y piden la reparación de daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito y solicitan la indemnización por responsabilidad civil objetiva o riesgo creado y daño moral. Y el criterio jurídico dice es que hubo falta de supervisión personal del alumnado. Cuidado que debe implementar el personal educativo. Y esto crea una afectación irreversible a los sentimientos, autoestima, afectos e integridad psíquica de la víctima. Wow. ¿Y esto por qué? Por una ausencia de un protocolo efectivo de actuación. O sea, no basta con que yo tenga un protocolo. Este tiene que ser efectivo. Y segundo, tengo que aplicarlo correctamente. De nada me sirve que tenga yo un protocolo que se considere efectivo si no lo sé aplicar.
Y está la omisión de acudir a la brevedad. Pero también fíjense por qué lo castigó. La mala fe con la que se conduce en su defensa en juicio. Por eso, cuidado cuando sus abogados los defiendan con cosas que no tienen sentido. Lo cierto es que deben implementar mecanismos para velar por la disciplina necesaria y estar en vigilancia constante durante la convivencia de los alumnos, a efecto de evitar potenciales siniestros. Obligación de cuidado que inicia dentro de sus instalaciones. ¿Qué les parece? Eso es lo que dice la Corte. Y quiero platicarles rápidamente ya para finalizar esta conferencia que hay un caso que estoy todavía estudiando sobre el tema de la responsabilidad civil que le fincan a una directora de escuela y les voy a platicar todo el caso. Esta es una escuela pública del estado de Yucatán. Y en esta situación es una escuela, permítame insistir en el tema público, ¿no? O sea, no es una escuela particular. La directora de la escuela se enfrenta a la madre, que es la presidenta del Consejo de Padres de Familia. Y se enfrentan porque la mamá constantemente reclamaba que la directora hacía mal uso de los recursos que este comité de padres de familia pues entregaba, ¿no? A la escuela pública. Y entonces la mamá dice, es que, pero además de eso, ya por estarme peleando con la directora, la directora misma y otras maestras están generándole, ella decía, acoso escolar a mi hijo. Le están haciendo bullying. Y no era bullying, era maltrato, ya lo vimos, porque no es entre compañeros. Es maltrato escolar, pero bueno, no interesa tanto ese punto ahorita. El asunto es que esto se judicializa porque la mamá acude a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y pone una queja. Y entonces van y le investigan a la directora, le hacen preguntas a otros padres de familia, a otros maestros, y al final dejan la queja sin efecto. Dicen, no encontramos elementos suficientes para poder emitir nuestra recomendación. Pero entonces se queda muy enojada la profesora, la directora, y va y pone una denuncia a ella de responsabilidad civil por daño moral. Y entonces denuncia que esta señora no la deja trabajar, que afecta su honra, que afecta esto, el otro, y está su abogado diciendo todo esto y presenta dos que tres pruebas. Entre ellas, el tema de la queja que se presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y entonces le dicen a a la mamá, oye, te están demandando por esto. ¿Qué contesta? Y contesta y dice, no, la que está mal es ella, yo puse la queja porque es mi derecho, lo cual es cierto, etcétera, etcétera. Y además solicito la reconvención. ¿Qué es la reconvención? Pues una contrademanda. Y entonces dice, solicito la reconvención y bla, 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 y la que está haciendo el acoso, pero además lo solicita para ella, a título personal, y para su hijo menor de edad. Y solicita también daño moral. Y entonces se va con todo, y el tribunal olímpicamente se lava las manos, una decisión salomónica, decide no considerar a ninguno de los dos lados como suficientemente probado. Entonces, ambas partes se enojan y apelan. Y en la apelación se desecha la demanda de la maestra y se acepta la reconvención. Con tan mala suerte que a los 2 años de iniciada esta disputa, fallece el niño de la señora por un tema de un paro cardíaco que le dio. No se le ligó este hecho a la demanda ni a lo que estaba pasando en la escuela, pero fallece. Y entonces los abogados de la directora le dicen al juez que estaba estudiando la apelación, dicen, ¿sabes qué? Pues entonces ya se murió el niño, ya no hay nada que perseguir. Y entonces le dice
Le dice la mamá, no, pero yo la pedí también a mi nombre. Dice, en efecto, la pidió a su nombre, pero además recuerden que los daños contra los derechos de menores, pues no prescriben y no caducan. Entonces, decide entrarle al estudio y con las pruebas que ambas partes aportaron, falla a favor de la mamá. No tengo el dato de cuánto le ponen de indemnización a la maestra, pero tengo entendido que es cerca de los 300,000 pesos en escuela pública. Y le dice que el tema de esto es por omisión, porque no cumplió con los deberes, y le enumera los deberes de las listas, perdón, de las leyes que hemos visto el día de hoy. Yo me acabo de entrar en la semana pasada, el día jueves de esta denuncia, por eso es que modifiqué la conferencia hacia esto. Y creo que es muy importante que ustedes lo vean así y vamos a generar para el próximo año una conferencia sobre responsabilidad civil y daño moral, porque la directora no estaba mal en su demanda. Ella puede demandar al padre de familia por responsabilidad civil y daño moral si la mamá le está faltando a la honra de la maestra, de la directora. Pero tiene que probarlo. ¿Cómo lo va a probar? Con sus protocolos, con sus bitácoras, con sus actas de hechos, con sus videos, con todo lo que tiene de arsenal de prueba y no puede dejar de atender los derechos de los niños. En ningún momento se ha dejado de atender, tan es así que el niño está tranquilo, el niño está protegido, nunca se ha manifestado nada en contra de su hijo, nada, etcétera. Por eso perdió la directora. Por eso le desecharon su demanda y por eso la responsabilizan civilmente por daño moral, porque es omisa al cumplir con sus obligaciones que están dadas en todas estas leyes que vimos el día de hoy. Y es una escuela pública. Cuando estamos hablando que a una escuela particular le impusieron una sanción de 500,000 pesos, ¿ustedes se van a esperar a eso o van a capacitar a su personal? Y capacítense ustedes también en la próxima conferencia que vamos a dar sobre ese tema. Los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son la discriminación, la identidad, el interés superior del menor y la responsabilidad escolar, que es la carga de la prueba que tenemos nosotros para demostrar. Conclusiones, la prevención es parte muy importante para la detección de casos de violencia. Ante cualquier sospecha de abuso sexual infantil, y hacer la investigación correspondiente, levantar nuestra acta de hechos, bitácoras y buzones. Ante cualquier queja de un alumno, créanle, no prejuzguen. Recuerden que tanto la supuesta víctima como el supuesto agresor tienen derechos que debemos proteger. Toda la información debe constar por escrito y con acuses de recepción sellados y o firmados por la autoridad correspondiente. La comunicación con la comunidad educativa debe basarse en un marco de respeto y conciencia de sí. Debe ser efectiva. La supuesta víctima tiene el derecho a ser escuchada en un ambiente seguro y que no sea intimidante. Hablen con sus padres de familia, porque los que sean ajenos al problema pueden buscarse problemas por divulgar a través de WhatsApp o cualquier otro medio datos personales sensibles de los involucrados o por dañar la reputación de la escuela, porque eso puede ser constitutivo de responsabilidad civil. Capacitación en temas de derechos humanos a toda la comunidad educativa, principalmente maestros y directores, pero también valdría la pena a los padres de familia. Y como les digo, el próximo año estaremos trabajando sobre la capacitación de responsabilidad civil en la escuela particular y cómo acreditarla y cómo defenderse. Pues eso es todo, les agradezco muchísimo. Aquí termina mi intervención y les dejo mis datos por si quieren consultarme algún tema. Y no sé si haya preguntas o damos por terminada la capacitación.
Muchas gracias, gracias por tanta información. Pues nos preguntaba nada más si se refiere a la omisión como docentes o como directivos. Ambas. Eh, Y quiero decirle que si encuentran a, a un maestro responsable civilmente por una omisión, seguramente también lo harán con el director y con la escuela. Una de las cuestiones que yo creo que el abogado de la persona, de la madre de familia de Yucatán, no entendió es que incluso pudo haber demandado civilmente la responsabilidad patrimonial del Estado, porque como era una escuela pública, pertenecía al sistema educativo del Estado de Yucatán, y eso quiere decir que la directora tendría que estar capacitada por las autoridades estatales. Y eso, al no comprobarse, podría haber estado incluso dentro del daño patrimonial del Estado. Así que lo mismo puede suceder para la escuela particular. Si no se ha capacitado al personal, puede demandar un abogado que el director y los socios también sean responsables civilmente de el daño moral causado. Muchas gracias. Nos preguntan, en caso de un presunto maltrato de un padre, ¿a quién debemos de citar? ¿Puede ser un hermano mayor de edad de la víctima? Sí, puede ser a la madre o incluso pues a alguna autoridad. Se tiene que cubrir todo ese tema. Muy bien, pues son las dudas que tenemos. Yo creo que son muchas cosas que están asimilando de todo lo que nos dijeron el día de hoy, de todo lo que tienen que considerar. Sabemos que su trabajo es complicado, que se dedican a la educación y que tienen una responsabilidad muy grande con todos los estudiantes, con los padres de familia, esta comunidad educativa. Y pues sí, la verdad es que tienen una de las labores más bonitas, pero pues con mayor responsabilidad del mundo, ¿verdad? Entonces, pues por eso cuentan con la Asociación Nacional de Escuelas Particulares para apoyarlos cuando necesiten que les apoyemos a resolver dudas o algún problema que se les haya presentado. No se esperen, vayan con nosotros, estamos para apoyarlos. Nosotros somos también directores que conforman esta asociación con escuelas que también se viven día a día los mismos problemas que ustedes y por eso es que constantemente están capacitándose para poder resolver estos problemas, ¿no? Pero como siempre les digo, pues ustedes son el primer frente, ¿no? De todo y son los que tienen que ayudar a prevenir todos los problemas que se presenten. Pero bueno, no están solos, cuentan con la asociación. Les agradecemos mucho su participación. Mañana